Buenas noches. Hoy les recibimos con una entrega especial de investigación de nuestro equipo. A medida que pasa el tiempo, el río Yaque del Norte languidece de forma tal que da la impresión de que necesitará de acciones heroicas que permitan retrotraerlo a aquella época cuando su caudal era tan fluido como impetuoso. Aquellas aguas cristalinas ya forman parte del pasado, básicamente por las diferentes formas de contaminación que desde todos los ángulos cada minuto se descargan en sus aguas. Pero ¿quién lo contamina? En un recorrido sin desperdicios, desde su nacimiento hasta su desembocadura, le ponemos nombre. A 2.580 metros sobre el nivel del mar, en la Loma La Rusilla, ahí comienza el Yaque. Una ruta que hicimos completa hasta verlo morir en la bahía de Montecristi. Un recorrido de investigación que termina sosteniendo la más desgraciada premisa. Es una cloaca abierta. Pero ¿dónde comienza eso? ¿Quién lo contamina? ¿Cómo se comporta cada pueblo ante el paso bondadoso de uno que no hace más que darle su agua? ¿Y cuál es el que le da su peor trato? Comienza el viaje. Llegamos arriba, donde el agua cristalina es tan pura que la gente la bebe en su estado natural. Allá, mucho más arriba de Manabao, donde la gente ha creado pequeños acueductos comunitarios. La tomamos de la llave hace unos 18 años porque tenemos un agua saludable que es buena para tomar y para todo lo que hacer del hogar. La usamos para todo lo que necesitamos. Bueno, somos nacidos y criados aquí, hemos todo el tiempo tomado esa agua y hasta ahora no nos ha hecho daño porque es totalmente potable. Viene de una fuente donde sale de la naturaleza, donde es bien conservada por nosotros mismos aquí en la comunidad. Con tanques que sirven de reservorio para mantener suficiente presión de bombeo. Allá, el Yaque con un ruido que hace música es el protagonista de la vida campesina. Pagamos 25 pesos porque es para la colaboración de mantenimiento del sistema, del acueducto, porque ya que fue una donación de la Fundación Interamericana para el Desarrollo, para la comunidad, y solamente pagamos eso para el mantenimiento. Sin agua no podrían haber creado estos asentamientos. ¿Esa agua nunca le ha hecho daño? No, y tampoco nos falla, solo se va si tiene alguna avería, algún tubo y de una vez el que se encarga del mantenimiento lo resuelve. Pequeños manantiales en la zona conocida como Agüita Fría forman un cauce limpio que a su corto recorrido se dividirá en varios afluentes. La gente aquí arriba cuida su río. El agua baja virgen, cómplice de un espectáculo de la naturaleza. Hasta ahí es un río totalmente puro, totalmente sano, que cualquier ciudadano puede ir, saciar la sed sin ningún tipo de contaminación porque no hay contaminación. Tomamos una muestra de agua y la llevamos al laboratorio. Realizamos análisis físico-químicos que fueron el pH del agua y sólidos totales disueltos. El pH de las aguas aquí arriba está en 7.6 dentro de la norma, que indica un mínimo de 6.5 y máximo de 8.5, como lo correcto. Se lee ligeramente alcalina, pero está dentro de los parámetros de agua potable. La demanda química de oxígeno está en 5 miligramos por litro, o sea, no hay contaminación de sustancias orgánicas. Y la demanda bioquímica de oxígeno está en 2 miligramos por litro, el mínimo es de 50. La demanda bioquímica de oxígeno mide la cantidad de bioxígeno que se necesita para degradar la materia. Es alta cuando hay heces fecales en las aguas, porque se necesitará más oxígeno para degradarla. Cuando el agua tiene muchas heces, demanda mayor oxígeno. En la determinación bacteriológica no hay ningún coliforme total, que equivale a los desechos de origen vegetal. Tampoco hay coliformes fecales, que son los desechos de heces fecales. Lo que sí pudo determinarse fue la presencia de algunas pseudomonas. Pero en un trayecto de solo 30 kilómetros, la realidad será totalmente distinta. Pasando desde Agüita Fría, por el cruce, la laguna, la cotorra, los tabloides y la ciénaga, llegamos a Jarabacoa.
no hay otro pueblo que esté prácticamente contaminando más al río Yaque que Jarabacoa, en la parte alta, porque todas las aguas negras del municipio de Jarabacoa van a caer al río Yaque del Norte. Le dicen la eterna primavera, pero no respeta sus aguas. Nosotros no podemos pensar en desarrollo si somos un polo ecoturístico de montaña, el número 1 del país, y somos los principales contaminadores del río más caudaloso y más grande del país, que es el Yaque del Norte. El rafting y el baño en los ríos. Hasta ahí convivencia con la naturaleza. Pero el depósito de todas las cloacas de un municipio con 69.855 habitantes sí que es un abuso. Nuestros balnearios que tenemos en los diferentes cuerpos acuíferos, como son Yaque, Baiguate y Jimenoa, están completamente contaminados por los desechos de aguas negras que vierten hacia esos balnearios. Entonces, nosotros hemos pedido esta obra porque sabemos que con esta obra nosotros vamos a recuperar nuestro balneario, vamos a recuperar parte de la salud del municipio, pero sobre todo vamos a recuperar el turismo, que es la fuente de vida más importante ahora mismo en el municipio de Jarabacoa. Jarabacoa no cuenta con alcantarillado, y esto lo sabe el gobierno. Nosotros desde el año 1996, cuando se paralizó la construcción del acueducto de Jarabacoa y el alcantarillado y la planta de tratamiento, lamentablemente solo en el gobierno del presidente Hipólito Mejía fue que se le dio continuidad a lo que fue la planta de tratamiento del acueducto, pero después ahí nadie ha hecho nada por esta mega obra, llamémosla así, para Jarabacoa. También sus autoridades, que plantean excusas, desde las económicas hasta históricas, para al fin depositar todas sus cloacas, pura y simplemente, al río. Nuestros balnearios prácticamente están cerrados. La cañada de los Gatos, la cañada del Callejón Barahona, la cañada de Cristo Rey, que son cañadas que quedan en los barrios más populosos de nuestro pueblo. Esos barrios, la mayoría de las casas vierten los desechos de aguas negras hacia esas cañadas, y de ahí a esa cañada va al arroyo Hierbabuena, al río Jimenoa, y por ende se unen con el río Yaque del Norte. Esta cañada, conocida como arroyo Hierbabuena, es uno de los puntos más contaminados. Tomamos una muestra. En los análisis físico-químicos, el pH está en 7.10. La norma es de 6.5 el mínimo y 8.5 el máximo. El agua está ligeramente alcalina y los sólidos totales disueltos están en 206. La norma es de 500 el mínimo y 1000 el máximo, o sea, dentro de los rangos. La demanda química de oxígeno está en 19, o sea, encuentra gran cantidad de desechos orgánicos. En la montaña había sido de 5. Y la carga bioquímica de oxígeno está en 6. En la montaña fue de 2. Y donde la carga de contaminación se lee gravísima es al analizar las bacterias. Los coliformes totales, en una norma que los estima en 3.000, se disparan a 1.400.000 en unas aguas visiblemente turbias, y los coliformes fecales se muestran en 240.000 unidades formadoras de colonias por cada 100 mililitros. La norma es de 3.000. 100 mililitros es igual a 4 onzas de un biberón de leche. También hay presentes aquí pseudomonas. Y esa misma cañada va a parar directamente al río a menos de 1 kilómetro. Otra cañada, la cañada de los Gatos, es también la que recibe mayor carga de desechos, tanto cloacales como hospitalarios e industriales. Se necesita un 60-65% de la obra que se termine, pero sabemos que el presidente de la República es la única persona que puede ponerla en el presupuesto de la nación para que esa obra sea una realidad para todos los jarabacoenses y para todo el país, porque es una obra que va a decontaminar desde agua hacia arriba el río Yaque del Norte. Tomamos una muestra también en el puente sobre el río. Se ve deseable, digno de un baño. Pero, ¿qué dice de él una muestra de laboratorio? En los análisis físico-químicos, el pH está en 7.6. La norma es de 6.5 el mínimo y 8.5 el máximo. El agua está ligeramente alcalina y los sólidos totales disueltos están en 51, cuando la norma es de 500 el mínimo y 1000 el máximo.
La demanda química de oxígeno está en 14, o sea, encuentra desechos orgánicos, y bioquímica de oxígeno en 4, no obstante tolerable. Pero donde se disparan los resultados es al medir las bacterias. Los coliformes totales, o sea, desechos orgánicos, están en 9.100. El máximo debería ser 3.000. Y los coliformes fecales, o sea, residuos de heces, están también en 9.100. La norma es de 3.000. Jarabacoa despide un río asqueroso. Todas las salidas de todos los inodoros de Jarabacoa va directamente al cauce del río Yaque del Norte. Lo que quiere decir que cuando el río Yaque del Norte viene a llegar a la presa de Tavera, ya tiene una alta carga de contaminación bacterial, porque cuando enviamos al cauce del río los desechos de los inodoros, hay una alta carga de bacterias coliformes, mayormente Escherichia coli, que es el coliforme fecal que tenemos más presente en las aguas superficiales de la República Dominicana. Literalmente convertido en cloaca. Y esa contaminación no mejora con la oxigenación de su recorrido, que ahora dará un líquido paseo por Santiago. Innumerables proyectos han sido ideados para rescatar del abandono ese río. Sin embargo, no hay consecuencias que permitan ver resultados evidentes de cambio. Mientras tanto, el río sigue muriendo cada vez más contaminado. Al regreso, les contamos todavía más. Santiago debía terminar en plantas de tratamiento que eliminen toda la carga bacterial, todas las partículas sólidas en suspensión, y que el agua entonces desde ahí vaya al cauce del río Yaque del Norte libre de todo tipo de contaminación. Pero no se hace así. Los anuncios de diferentes incumbentes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a favor del rescate del río Yaque del Norte no han pasado de retóricas. El más largo del país encabeza la lista también de uno de los más contaminados. Y hoy les presentamos nuestro recorrido literal de sus 296 kilómetros. El Yaque cierra su experiencia de montaña con un caudal medio que oscila en los 80 metros cúbicos por segundo. Ahora enfrentará la crueldad de la vida urbana. Saluda la presa de Tavera. Sirve para distribuir sus aguas en Santiago y aquí, el río más largo del país también alimenta una hidroeléctrica. Sigue su curso y en este punto confluyen sin armonía pescadores, montones de basura y vertido de aguas negras. Aquí estamos a la altura de la zona conocida como Yapur Dumit. La zona sur, en Santiago, no tiene sistema de alcantarillado, lo que significa que hace lo mismo que Jarabacoa, lanzar al arroyo más cercano y de ahí se van al río todos los desechos industriales y residenciales. Corazán se dedica fundamentalmente al manejo de el agua que distribuye, que son 125 millones de galones de agua que recibe cada día desde la presa de Tavera vía la toma de la Noriega, pero no se dedica al saneamiento básico. Por tanto, es una corporación del acueducto, no de alcantarillado sanitario. Y eso mismo pasa en Santo Domingo. Es decir, es un problema no exclusivo de Santiago. Pero donde las aguas son más severamente contaminadas es a la vista de todos, en el tramo de la otra banda. La gente fabrica cientos de desagües de sus baños y aguas negras, los arroja y listo. Tienen su vida doméstica resuelta. ¿A qué precio? Tomamos una prueba de laboratorio. La población aquí es alta y hay muchas actividades antropológicas. Dícese, hay mucho lanzamiento de heces fecales. Los resultados físico-químicos están dentro de los rangos, pero fue uno de los puntos donde identificamos mayor carga de desechos orgánicos, 17 miligramos por litro, arrojó la prueba de demanda química de oxígeno y 6 miligramos por litro la prueba de demanda bioquímica de oxígeno. Aquí hay una alta carga de contaminación bacterial. Los coliformes totales, que deberían estar en 3.000, vuelan en 240.000 unidades formadoras de colonias por cada 100 mililitros.
Dijimos que 100 mililímetros equivale a 4 onzas de un biberón. Es un escándalo. Los coliformes fecales están también en 240.000, en una norma de 3.000 como normal. Las aguas también presentan pseudomonas. Pobre río. Hemos dado a entender que Santiago tiene alcantarillas, pero son alcantarillas que funcionan en el entorno del barrio, pero luego cuando usted rastrea la salida de la alcantarilla, ella termina también en el cauce del río Yaque del Norte, cuando ese sistema de alcantarillas de Santiago debía terminar en plantas de tratamiento que eliminen toda la carga bacterial, todas las partículas sólidas en suspensión y que el agua entonces desde ahí vaya al cauce del río Yaque del Norte libre de todo tipo de contaminación, pero no se hace así. Es la salvación de los agricultores. Irriga todas sus siembras en su paso por la línea noroeste, también con otras ramificaciones menores. Santiago tenía 3, 4, 5 décadas atrás más de 60 cuerpos hídricos, oye, más de 60 cuerpos hídricos, entre nacimientos, manantiales, ciénagas, humedales, ríos, riachuelos y cañadas, más de 60 cuerpos. Y hoy tú lo puedes contar con los dedos de la mano. Igualmente es usado en comunidades faltas de agua para labores domésticas y desgraciadamente ha servido para el depósito de decenas de cuerpos muertos, producto de la criminalidad. El agua de un canal de riego no debería usarse para el baño bajo ninguna condición, pero muchos lo hacen y brotan en sus zonas múltiples enfermedades de la piel. Al extremo que los dermatólogos de Santiago han reconocido en rueda de prensa que de cada 5 consultas que llegan a dermatología, 4 admiten haber tenido contacto directo reciente con las aguas del río Yaque del Norte. El río va a la provincia de Valverde. Norte pasa por Navarrete y ahí le llega también carga contaminante, pasa cerca de Esperanza y le llega contaminante. En Mao, una parte importante de la basura está al lado del río Mao y el río Mao es un afluente del río Yaque del Norte, le llega la contaminación. Y en el puente sobre el río, tomamos una muestra de laboratorio. ¿Cómo son las aguas del río Yaque cuando pasa por Mao? En Mao, sorprendentemente la contaminación baja. Podría ser porque las bacterias mueren. Las determinaciones físico-químicas son de un pH en 7.7 y los sólidos totales disueltos en 460. La demanda química de oxígeno es de 5 miligramos por litro y la demanda bioquímica de oxígeno de 2 miligramos por litro. Y aunque aquí también se identificaron pseudomonas, los coliformes fecales que deberían estar en 3.000 están en 3.600. De todas las provincias, la que presentó menos carga de heces fecales. Los coliformes totales están en 21.000. La norma es de 3.000. Esos sí se dispararon. No le va bien al Yaque en su bondadoso recorrido de 296 kilómetros, dando agua a una población ingrata. Tenemos un problema de falta de aplicación de la ley. Oye, aquí es un problema grave. Y el otro problema grave también, no menos importante, es la falta de consecuencia. Su uso es provechoso para la agricultura, pero en Mao y su próximo destino, Montecristi, las plantaciones lo intoxican con pesticidas. Hemos sentido de manera personal y de manera institucional que estamos ladrándole a la luna. Santiago es uno de los puntos más críticos de la contaminación del río Yaque y pese a que eso ocurre a ojos de una comunidad empresarial, política y sociedad civil que en su discurso promueve cambios, la mayoría de las propuestas se limita a hablar de siembra de árboles. En breve, hay más. Se debe respetar lo que son 30 metros de la línea del río al sector agropecuario, al sector agrícola. El
cristalino Yaque del Norte, que nace en las alturas más allá de Manabao, no se parece a la cloaca abierta que muere en Montecristi. Los pueblos por donde cruza, como la historia bíblica aquella, ninguno puede lanzar la primera piedra diciendo que está libre de pecado. ¿Cómo le va en su recorrido final? Eso fue a ver nuestro equipo. El Yaque comienza su elegante ropaje líquido, allá en la montaña del Pico Duarte. Pasa por Santiago, la provincia Valverde y ahí a Montecristi. Pero en ese trayecto habrá dado vida a la fuerza de 13 importantes afluentes. El río Jimenoa, Maguaca, el Maguá, el río llamado de menor cauce, el río Pananao, el río Guanajuma, el río Los Cocos, el río Inoa, el río Bao, el río Mao, el río Jicomé, el Ámina y el Guayubín. El Ministerio de Medio Ambiente tiene que ser más vigilante de todo lo que llegue sólido y líquido al cauce del río Yaque del Norte, desde Jarabacoa hasta Montecristi. Por tanto, lo más fácil es montar estaciones de monitoreo a la entrada y a la salida de cada pueblo. Si usted monta una estación de monitoreo del río Yaque del Norte antes de la entrada a Jarabacoa y a la salida de Jarabacoa, usted puede determinar exactamente qué carga de contaminación está entrando desde Jarabacoa, y es responsabilidad de Jarabacoa ahora subsanar ese problema. Aquí el río comienza la procesión de su muerte, y no será por eso más bondadosa la gente. De esa manera se distribuyen proporcionalmente las responsabilidades de contaminación entre el sector urbano y el sector empresarial, y entonces el Ministerio de Medio Ambiente aplica las sanciones correspondientes y los correctivos correspondientes. En este punto se encuentra en el nivel del mar, razón por la que la gravedad es más lenta y las inundaciones en casos de lluvias anegan cientos de sembradíos ubicados en las cercanías. Mayormente la producción de banano está casi toda en lo que se llama las márgenes del río Yaque del Norte, y lo ha afectado bastante porque las crecientes fueron bastante fuertes. Tú sabes que incluso hubo que soltarle agua a la presa, y esas fueron unas de las cosas que más afectó al río. Por eso hubo bastante creciente, porque cuando se le suelta, hay que soltarle agua a la presa obligatoriamente, toda esa agua va al río. De hecho, según la ley de medio ambiente, las siembras deberían estar a no menos de 10 metros del río, pero como puede verse al visitar esta plantación de banano, como muchas otras, confirmamos que a menos de 5 metros ya están las siembras, razón por la que gran parte de los pesticidas que usan van directamente al agua. Que se debe respetar lo que son 30 metros de la línea del río al sector agropecuario, al sector agrícola. 30 metros corresponden verdaderamente al río, a cualquier fuentes acuíferas, debe respetarse los límites de los 30 metros. E igual que en el asunto de la pleamar, para cualquier construcción que se vaya a hacer o cualquier proyecto, debe contar con un permiso del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero debe estar fuera de los 60 metros de la pleamar. La presión del agua del río Yaque del Norte y Montecristi en tiempos de lluvia rompe muros de contención de los canales que sirven de riego y que muchas veces son la venganza del río por el daño recibido. Hasta aquí, el Yaque hizo un viaje que se divide en Cuenca Alta, desde su nacimiento hasta Jarabacoa, Cuenca Media, desde Jarabacoa a Santiago, y la Cuenca Baja, donde en breve morirá. Aquí yo creo que es donde menos contaminación tenemos en Montecristi, porque tú sabes que la mayor contaminación proviene de las grandes industrias mayormente que hay en las diferentes provincias, y en la provincia de Montecristi no tenemos esas grandes industrias que nos queden mayormente en la margen del río, que son la parte que verdaderamente afectan los arroyos y las fuentes acuíferas. Al llegar aquí, un puente camino hacia Dajabón sería uno de sus últimos saludos al público, y en este punto tomamos una muestra de agua. Las determinaciones físico-químicas arrojaron un pH de 7.6, cuando la norma es de 6.5 y 8.5 el máximo, o sea, dentro del rango. Los sólidos totales están dentro de lo normal, 396. La demanda química de oxígeno y bioquímica de oxígeno resultaron igual que en el puente de Mao. Pero la presencia de bacterias fue mayor que en cualquier otro punto del río. 1.400.000 unidades formadoras de colonias,
por cada 100 milímetros, solo comparable con la contaminación que salía de la cañada de Jarabacoa, y los coliformes fecales fueron más altos que en todas las provincias, 1.400.000 ante una norma de 3.000. Hay que destacar que los coliformes fecales son responsables de todas las enfermedades por agua, diarreas, cólera, tifus, entre otras. La razón podría ser la gran cantidad de asentamientos y batalles, cuyos desperdicios humanos son lanzados al río. Aquí también hay pseudomonas. La pseudomona es una bacteria que puede acercar a la muerte a personas con inmunodeficiencia, ancianos y bebés. Más bien es una bacteria oportunista. Parte de esa contaminación también van allá a la playa. Entonces es bastante preocupante. El yaque saluda al morro y sigue el trayecto hacia lo que se conoce en Montecristi como la boca del río. El camino hasta llegar es malo. Algunos le frecuentan para el baño o la pesca. Al morir, el yaque va sucio. El río que comenzó cristalino se entrega al mar cargado de basura, turbio y con una presión embravecida por el viento. La pendiente del suelo agiliza su camino. Es su último discurso. Qué triste su muerte, convertido en una cloaca abierta. Pese a esta bochornosa realidad, no perdemos la esperanza de un mejor yaque. Con decenas de proyectos iniciados, se inscribe en uno de los retos del Plan Nacional de Desarrollo, que plantea la urgencia de recuperación de las cuencas de agua.